En el programa de hoy, políticos en Chile comprometen su servicio en la defensa de la vida en todas sus etapas. Autoridad Vaticana pide a la ONU defender la libertad religiosa. Además, obispo castrense de Argentina señala que empresario camino a los altares es un don para la iglesia. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa y nos vamos hasta Chile, donde está nuestro corresponsal Giselle Vargas, quien nos tiene noticias sobre una celebración que se realizó en el marco del Día de la Mujer y que contó con la presencia de candidatos políticos que se comprometieron a defender la vida. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes una celebración del Día de la Mujer distinto, marcado por la presencia de candidatos políticos que destacaron el rol de la mujer en la sociedad y además comprometieron su servicio en la defensa de la vida en todas sus etapas. En la explanada del Cerro San Cristóbal, los postulantes a la Convención Constituyente, es decir, el grupo que redactará la nueva Constitución para Chile, y otros candidatos al cargo de concejales de algunas comunas de Santiago, se reunieron para firmar un compromiso de promoción de la cultura de la vida y de la objeción de conciencia, tanto en el debate nacional como en los distintos espacios públicos. Cristel Felmer, directora de la agrupación Familia, Fe y Vida, explicó el sentido de la actividad. Y quisimos venir a hacer un Día de la Mujer distinto, un Día de la Mujer en que primero nuestra Madre María, que es la Madre de Jesús, la Madre de Jesucristo, que nos trajo a Cristo al mundo, siento yo que es la que representa mejor en el Evangelio lo que representa una mujer de verdad, una mujer cristiana, católica, lo que Dios nos pide que seamos nosotros. Felmer recordó que con la ley del aborto vigente desde septiembre de 2017, bajo las causales de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, se ha dado muerte a 1.800 niños. Y ante la amenaza de un nuevo proyecto que contempla el aborto a partir de la semana 14 de gestación y sin causal alguna, se hace urgente una voz firme desde el catolicismo. Nosotros también, que estamos llamados a una elección popular, hemos querido llegar hasta acá para solemne y públicamente hacer nuestro acto de fe en que creemos en la vida buena y abundante para todos los chilenos sin excepción. Bueno, en que la mujer se dignifique a sí misma, ¿verdad?, como una persona que ha sido creada para entregar la vida, para amar la vida, para acompañar la vida de otros, y de esa manera, ¿verdad?, tengamos una mejor sociedad que la comprenda, que la anime, que la fortalezca en su vocación real, genuina y auténtica. También Catalina Torres, candidata a concejal por la Comuna de La Reina, alentó a dejar de lado el discurso hegemónico y de odio que promueve el feminismo actual. Nosotras creemos en la legítima competencia para todas las cosas. Necesitamos apoyo, sí. Necesitamos cuidado, sí. Pero no necesitamos que nos pongan por sobre los hombres. Los hombres no son nuestros enemigos, son nuestros compañeros y junto con ellos podemos construir. Construyamos, no destruyamos. Luego de la celebración de la misa, los participantes subieron hasta los pies de la imagen de la Inmaculada Concepción para recibir una bendición especial y sellar de esa manera su compromiso político. Nosotros tenemos principalmente dos propuestas fundamentales. La primera es consagrar a nivel constitucional la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, para proscribir cualquier tipo de aborto, eutanasia o atentado contra la vida. Y también consagrar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa, libertad de conciencia y sobre todo la familia como núcleo fundamental de la sociedad, fundado por supuesto sobre la base de una unión indisoluble entre el hombre y la mujer. Y así como María, yo espero que todas las mujeres que se están integrando a la vida pública, a la vida privada, en empresas, ¿no es cierto?, en distintos lugares de nuestra sociedad, tengan el rol que tuvo María para la cristiandad, que es dar a luz, ¿no es cierto?, valores positivos, dar a luz principios, dar a luz orientaciones que nos permitan llegar a su mejor norte que el nivel de conflicto y violencia que nosotros vivimos hoy día. Bueno, desde aquí seguimos trabajando para llevar hasta sus hogares todo el acontecer de la Iglesia en Chile. Informó para EWTN Noticias, Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle, por la información. En otras noticias les contamos que el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU pidió a la institución defender la libertad religiosa. Veamos. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, Monseñor Iván Jurkovic, pidió a las Naciones Unidas defender la libertad religiosa de cada persona humana, sin excluir a ningún grupo religioso.
Y es que el prelado ha expresado su preocupación por el reciente informe publicado por esta institución, el cual se titula El odio antimusulmán, la islamofobia, ya que en vez de defender el derecho humano fundamental y universal de la libertad de religión o de credo, se ha centrado en realidad en un grupo religioso, con exclusión de otros, con el riesgo de polarizar la comunidad internacional y crear aún más conflictos. Al respecto, Monseñor Jurkovic subrayó que ciertamente todos los actos de odio, discriminación y persecución religiosa deben ser condenados con vehemencia, incluso contra los musulmanes. Sin embargo, añadió que teniendo en cuenta la universalidad de la libertad religiosa sancionada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la decisión de limitar el argumento del reporte a un grupo religioso particular, sin hacer referencia a muchos otros, podría representar un cambio sustancial en el enfoque metodológico. Por ello, enfatizó que cualquier legislación o práctica que excluya a un grupo específico, basándose al menos en parte en criterios religiosos, representa una sutil forma de discriminación, independientemente de los efectos previstos o del resultado real de dichas leyes o prácticas. Pasamos ahora a noticias del cardenal Robert Sará, quien ha afirmado durante su primera entrevista desde que dejó su cargo en el Vaticano que él nunca se ha opuesto al Papa Francisco. Conozcamos los detalles. Esta semana, en su primera entrevista desde que dejó su cargo en el Vaticano, el cardenal Robert Sará rechazó las afirmaciones de que él y el Papa Francisco son enemigos. En esa línea, en declaraciones al periódico italiano Il Foglio, el purpurado guineano dijo que había tratado de ser un servidor leal, obediente y humilde de la verdad del Evangelio. No obstante, algunos periodistas repiten continuamente las mismas tonterías de una rivalidad con el obispo de Roma. Ante esto, dejó en claro que él nunca se ha opuesto al Santo Padre. De igual manera, detalló que siempre han trabajado juntos con sencillez. Como se recuerda, el pasado 20 de febrero el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Sará como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El purpurado presentó su dimisión al pontífice cuando cumplió 75 años en junio de 2020, tal como dictan las normas de la Iglesia. En ese sentido, el cardenal Sará contó también durante la entrevista que ahora está jubilado, tiene la intención de seguir trabajando y que está feliz de tener más tiempo para orar, leer y seguir escribiendo en favor del Evangelio. Cabe mencionar que el cardenal Robert Sará seguirá sirviendo como miembro de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano. En otras informaciones, con motivo del próximo centenario del nacimiento del siervo de Dios y empresario argentino Enrique Shaw, el obispo castrense de Argentina, Monseñor Santiago Olivera, destacó que su vida es un don para la Iglesia y la patria que sigue iluminando hoy. Para conversar más detalles al respecto, estamos conectados con el propio Monseñor Olivera, a quien le damos la bienvenida al programa. Monseñor, es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, igualmente, gracias por conectarse. Monseñor, Enrique Shaw fue miembro de la familia naval en su juventud. ¿Qué significa para usted que él haya pasado por la Armada Argentina? Para nosotros es muy importante que un hombre de la fuerza sea o esté en camino a santo. Y aunque estuvo poco tiempo, 7 años, son tiempos muy fuertes en la vida de un joven desde los 14 hasta los 21 años, donde con genes familiares también ha sido moldeado por la formación de la Armada Argentina. Para nosotros es un motivo de orgullo, un hombre que de gran personalidad, de gran fortaleza y virtudes cristianas notables. Monseñor, sabemos que existe un posible milagro atribuido a este siervo de Dios. ¿Nos podría contar qué tipo de milagro es y cómo va este proceso? Sí, muy bien. Siempre en el camino decimos posible o supuesto milagro. Es la curación extraordinaria de un niño que no decimos mucho hasta tanto se confirme, pero está esperando ya en Roma, ya está todo aquí realizado en la Argentina y ya está en la Congregación de los Santos. Apenas Enrique Shaw sea venerable, que esperamos sea durante este año,
en este tiempo próximo, ya se presentará para los estudios médicos, teológicos y de los obispos y cardenales allá en la Congregación de la Causa de los Santos. Monseñor, ¿y qué virtudes son las que destacaría de Enrique Shaw y por las que más se le conoce? Fundamentalmente un hombre de una profunda fe, podríamos decir también de una extraordinaria caridad, un hombre generoso, un hombre de palabra, un hombre que sabía mirar las necesidades de su gente, de su familia empresarial, porque él así sentía a los obreros. La verdad que por donde se lo vea y se lea y se mire, la vida de Enrique Shaw es una vida muy virtuosa. Si tuviera que sintetizar, de un profundo amor a Dios, un profundo amor a la patria, un profundo amor al pueblo, a la gente, al hombre concreto. Finalmente, ¿qué mensaje podría darle a las personas que se han visto afectadas por la pandemia en estos tiempos, pero que con esperanza piden la intercesión de Enrique Shaw? Y fundamentalmente que confíen que es un buen intercesor, también nos ayuda a la aceptación de la voluntad de Dios, un hombre que ha sufrido, ha muerto joven, pero que siempre tiene su rostro alegre, su serena alegría, es un gran motivo para transitar por la vida con la confianza de que el Señor acompaña y nada se escapa a su mirada y nada se escapa de las manos del Señor. Así que es la confianza fundamentalmente. Monseñor Santiago Olivera, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes y bendiciones. Gracias, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, a un año de la pandemia, obispos de Estados Unidos llaman a la solidaridad global. Además, mujeres católicas emiten declaración en contra del uso de vacunas contaminadas con el aborto. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Amigos, bienvenidos nuevamente al programa. Retornamos con información de Estados Unidos, donde los obispos del país hicieron un llamado a la solidaridad global tras un año de haberse iniciado la pandemia. A un año del inicio de los cierres masivos y las suspensiones de misas públicas desde marzo de 2020 debido al COVID-19, los principales obispos estadounidenses han declarado que esta crisis sanitaria ha enfatizado la necesidad de una solidaridad global. Por medio de un comunicado, el Comité Administrativo de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, encabezado por el presidente de la conferencia, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, manifestó que en esta crisis sanitaria Dios se ha revelado una vez más y que en vez de sentirse avergonzados de esta impotencia o aplastados por el miedo a lo que no se puede controlar, la interconexión y dependencia de Dios se ha descubierto. En esta línea, los prelados señalaron que a pesar de las extraordinarias dificultades sufridas por los estadounidenses debido al virus y la crisis económica que causó, también hubo innumerables actos de sacrificio realizados por los socorristas, trabajadores de la salud y otros. Asimismo, agregaron que la pandemia ha acentuado la necesidad de acudir a la solidaridad mundial en cuanto a la distribución de vacunas contra el coronavirus. Ahora les contamos que 86 mujeres católicas emitieron una declaración contra el uso de vacunas contaminadas con el aborto. Conozcamos el detalle de esta noticia. 86 mujeres católicas de 25 países emitieron una carta el pasado lunes 8 de marzo, oponiéndose a lo que llamaron vacunas COVID-19 contaminadas con el aborto y argumentando que las declaraciones de la Iglesia que aprueban su uso se basan en una evaluación incompleta de la ciencia de la vacunación y de la inmunología. En la misiva, las mujeres señalaron que lo expresado por obispos católicos y el Vaticano de que usar una vacuna proveniente del aborto es moralmente lícito porque su cooperación en el mal es remota, pueden no reflejar la verdadera amplitud y gravedad de la situación.
Al respecto, manifestaron que el usar líneas celulares fetales abortadas involucra no solo el asesinato original, sino la comercialización en curso del cuerpo del niño, así como la negativa definitiva a enterrar sus restos profanados. Como se recuerda, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos hizo eco de una afirmación del Vaticano que establece que es moralmente aceptable recibir vacunas COVID-19 producidas con líneas celulares de fetos abortados cuando no hay alternativa disponible, pero que si es posible, los católicos deben de elegir una vacuna con una conexión menos remota con el aborto. Cabe resaltar que los firmantes de la carta son médicos, enfermeras, expertas en bioética, religiosas y activistas pro vida de 4 continentes. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará sobre el proyecto de ayuda gestionado por Cáritas Yurimaguas, que apoyó a familias damnificadas por un sismo ocurrido en 2019. Adelante, Alessandra. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Les cuento que Cáritas Yurimaguas, junto con el Ayuntamiento de Burgos, han mejorado la calidad de vida de 80 familias que fueron afectadas por el sismo ocurrido en la región de Loreto en 2019. A través del proyecto Rehabilitación Social y Productiva Post-Sismo Lagunas Loreto, Perú, se contribuyó con la rehabilitación y reubicación de los pobladores loretanos que quedaron afectados por el fenómeno acontecido en mayo de 2019. En ese contexto, la iniciativa se desarrolló en las comunidades indígenas Cucama, Cucamiria de Pucacuro y de Tamarate, ubicadas en el distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas en Loreto, donde se registraron 205 familias damnificadas y 238 afectadas. Al respecto, desde la institución informaron que después del sismo, las familias en comunidades indígenas quedaron afectadas emocionalmente y tanto sus viviendas como sus chacras sufrieron daños. Por ello, se les brindó ayuda social, campañas de salud médicas, así como la rehabilitación productiva en la crianza de aves, capacitaciones en salud preventiva y gestión de riesgo de desastres por inundaciones y sismos. Asimismo, destacaron que como parte del proyecto social, se realizaron trabajos de mejoramiento en las viviendas de 40 familias afectadas, en los cuales los mismos miembros de la comunidad se organizaron para colaborar en los trabajos de construcción, al mismo tiempo que participaban activamente en los talleres de fortalecimiento de capacidades. En otras informaciones, el arzobispo de Arequipa manifestó que frente a las próximas elecciones en el país se necesitan candidatos honestos para salir de la triple crisis que vive el Perú. Monseñor Javier del Río Alba afirmó que los candidatos para las próximas elecciones presidenciales y congresales del 11 de abril deben ser humildes y tener espíritu de servicio para poder afrontar juntos las crisis sanitaria, económica y política que sufre el país. En ese contexto, el prelado indicó que quienes postulen en este proceso electoral tienen una responsabilidad mayor que quienes los precedieron en elecciones pasadas, ya que al margen de si salen elegidos o no, tienen hoy la posibilidad de rehabilitar la política, cuya fama está muy venida a menos. En ese sentido, el arzobispo peruano enfatizó que la corrupción y la polarización, unidas a los intentos de introducir en nuestro Perú ideologías extranjeras contrarias a la familia y la vida, reflejan que la clase política, salvo algunas excepciones, vive de espaldas al pueblo. Por ello, manifestó que los candidatos, además de contar con la debida preparación para el alto cargo al que aspiran, deben ser capaces de promover una cultura del encuentro y la amistad social, poniendo en el centro a la persona humana, la familia y la comunidad. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Continuando con las noticias, les contamos que el Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina calificó como egoísta y miserable el escándalo de la vacunación VIP en el país.
A 3 meses del inicio del proceso de vacunación en Argentina para frenar la pandemia del coronavirus, el Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina manifestó que esta etapa ha dejado al descubierto el lado más miserable y egoísta de algunas personas. Dichas declaraciones se publicaron luego del escándalo denominado vacunatorio VIP o vacunatorio de gente muy importante en español y por el cual Ginés González García tuvo que renunciar a su cargo como ministro de Salud. Como se recuerda, el exfuncionario del gobierno latinoamericano, promotor de la legalización del aborto y que ha definido al feto como un fenómeno, ordenó que se inmunizara a varias personas que no se encontraban en los grupos prioritarios, como funcionarios y personalidades próximas al gobierno de Alberto Fernández. Además, según el medio La Nación, el Ministerio de Salud se habría reservado unas 3.000 vacunas, las cuales no fueron contadas dentro de todos los lotes que le han estado llegando al país desde el pasado mes de diciembre. Frente a este escándalo, el presidente argentino Alberto Fernández pidió la renuncia de González García y nombró en su reemplazo a Carla Bisotti. Cabe mencionar que Argentina presenta unos 44 millones de habitantes, teniendo casi 53.000 fallecidos por COVID-19 y superando los 2 millones de contagiados. Pasando a otras noticias, les contamos que el Ateneo San Elías en Hispanoamérica y Europa presentará el DISA, Diplomado Integral de Sagrada Apologética, un curso para defender la fe en muchos ámbitos que tendrá una duración de 1 año. Para darnos más detalles de este importante curso está conectado con nosotros el padre Federico Highton, rector del Ateneo San Elías y fundador de la Orden San Elías. Padre Highton, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias a EWTN por esta invitación. Padre, ¿nos podría comentar en principio cómo decidieron realizar este diplomado integral de Sagrada Apologética y cuál es su objetivo final? Bueno, el Ateneo San Elías dicta varios diplomas, varios cursos, y muchos alumnos nos pidieron que sigamos enseñando y muchos nos piden que enseñemos apologética. La apologética es aquella disciplina científica que nos enseña a defender la fe. Cuando viene alguien y ataca la fe, la apologética nos enseña cómo defender la fe. Y bueno, por eso decidimos dar este diploma. Padre, ¿por qué considera usted que es importante que las personas puedan aprender sobre la Sagrada Apologética en la actualidad? Es muy importante por 3 motivos. En primer lugar, la apologética es importante porque nos ayuda a tener una fe más fuerte. Una fe a prueba de balas, una fe a prueba de ataques. En segundo lugar, es importante porque nos permite defender la fe cuando la atacan. Por ejemplo, si viene un protestante, o viene un testigo de Jehová, o un comunista, o un ateo, bueno, nosotros tenemos que poder defender la fe. Y la apologética nos enseña cómo, nos da argumentos. Y en tercer lugar, es importante para poder, no solamente para defenderse, sino para ir a dar testimonio de Jesucristo, ir a convertir a los demás a la fe católica. ¿Y nos podría mencionar cuáles son algunos de los temas más relevantes que abordarán en este diplomado? Sí, vamos a tocar 10 unidades. En primer lugar, vamos a refutar el ateísmo, defendiendo la existencia de Dios. En segundo lugar, vamos a defender la Eucaristía contra las herejías antieucarísticas. En tercer lugar, vamos a desarrollar la apologética mariana para defender los dogmas marianos frente a aquellos que los niegan. En cuarto lugar, vamos a defender que el hombre viene de Dios y no del mono contra el evolucionismo. Luego vamos a defender que el poder viene de Dios. Esto es la apologética política contra el marxismo, contra el liberalismo. También vamos a defender que Cristo va a volver. Esto es apologética escatológica contra el inmanentismo histórico. Luego vamos a demostrar que la verdadera religión es la católica. Por eso vamos a refutar el orientalismo, esto es el hinduismo y el budismo. Vamos a refutar también el islam.
y vamos a refutar también al protestantismo. A su vez, hay un bonus que podemos llamar apologética matrimonial o apologética familiar, donde vamos a refutar la ideología de género. Todo va a terminar con una presentación de la verdadera religión, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Finalmente, padre, para aquellos interesados en llevar este diplomado, ¿cuáles son los pasos que deben seguir y dónde tienen que inscribirse? Es muy fácil. Basta que manden un WhatsApp o un email a la Secretaría de Latinomacionerías y ahí se pueden inscribir, les van a indicar cuánto hay que pagar. La plata que se recaude es a beneficio del Omnes Gentes Project. Esto es la plataforma misionera que anuncia el Evangelio en tierras paganas. Padre Federico Hayton, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a EWTN y Viva Cristo Rey. Muchas gracias, padre. Y con eso llegamos al final del programa de hoy, amigos. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami tenemos cita en Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Hasta mañana.